Bueno, de nuevo, lógicamente agradecer que me invitéis porque es una doble satisfacción. Cada vez se encuentra uno más a gusto haciendo las cosas que hace últimamente, y en esta asociación, hombre, lo puedo decir sin ningún tipo de connotación política porque no lo soy, sino de verdad porque se siente uno cada vez más a gusto identificado aquí. Por tanto, eso, que os lo agradezco. En cuanto a la presentación, bueno, a mí me gustaría hacer una brevísima reflexión para llegar a una persona con la que efectivamente voy manteniendo una relación humana cada vez más estable, cada vez con proyectos de futuro más ilusionantes, que en este caso es Santi. La historia puede ser una ocupación para eruditos y en consecuencia ser narrada desde esta tribuna, con lo que consigue solamente una cosa: llegar a los eruditos. O, por contra, ser contada desde la contribución que a la misma tuvieron las gentes normales, las que trabajan en el campo o en el mar o en la industria, quienes se desenvuelven a nivel de calle y de vida cotidiana. Esa historia sí es capaz de llegar, de ser comprendida y entendida por los ciudadanos de hoy. Es capaz de dar explicación al presente, al cómo somos y cómo nos comportamos en el día a día, y al mismo tiempo de aportar pautas e ideas para tratar de conseguir un futuro distinto. En general, a todos nos contaron una historia que narraba acontecimientos extraordinarios protagonizados por personajes casi héroes de naturaleza y condición absolutamente inalcanzable para nuestra comprensión. Cuando la historia no deja de ser más que el relato de las múltiples peripecias de nuestros ancestros para poder acceder a los recursos más básicos de subsistencia en sociedades organizadas por lo general de manera injusta y desigual. Ese es el signo de la humanidad. De igual forma, en la historia podemos encontrar las venturas y desventuras de quienes deciden hacer frente a las limitaciones de la propia condición humana para llegar más allá. Defender las ideas en las que creen, abrir nuevos caminos, afrontar retos y logros que mejoren la vida de los semejantes. En este afán hay muchos héroes y heroínas discretos y anónimos. En esa visión de la historia es en la que se sitúa, a mi entender, Santiago Moreno Tello. Oí hablar de él a mi amiga Hilda Martín y a Fernando Santiago. Luego comencé a verle relacionado con las actividades culturales de esta asociación de vecinos. Antonio Peinado y su equipo no desaprovechan ni una sola oportunidad. Santi Moreno no vive actualmente en la Segunda Guada, pero vivió aquí y está haciendo todo lo posible por volver. Nunca ha dejado de ser vecino, y los que lo conocéis hacéis muy bien contando con él siempre que podéis. Es un lujo de persona y un profesional inquieto y comprometido socialmente. Santiago Moreno es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, como sabéis, desde el año 2000. Diplomado en Estudios Avanzados y en la actualidad trabaja en su tesis doctoral, donde investiga sobre la represión franquista a las gentes del carnaval. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, un número destacable de ellas relacionadas con la vida y el destino de los últimos alcaldes republicanos de la provincia de Cádiz, así como con las condiciones de vida en la posguerra. La última de estas publicaciones en las que ha participado es En las Torres de la Luz y su tiempo, donde desarrolla un capítulo, el contexto histórico-social, el barrio de Puntales como eje clave. Ha participado como coordinador en múltiples ciclos de conferencias, congresos y ejercido como docente en cursos, seminarios, así como en la impartición de contenidos de máster de estudios hispánicos organizados por la UCA. Ha formado parte del Servicio para la Recuperación de la Memoria Histórica dependiente de la Diputación
y desarrollado diversos trabajos de investigación. En la actualidad es miembro del Grupo de Investigación de Estudios Históricos Esteban Botelú de la Universidad Gaditana. Ha obtenido también premios y reconocimientos, entre ellos el primer premio andaluz a la cultura universitaria por el trabajo desempeñado al frente de la Asociación Cultural y Universitaria UISUM. A mí me localizó con ocasión de la redacción y posterior publicación del libro Las Torres de la Luz. Me puse a su entera disposición y disfruté cooperando con él como un enano. Hoy le tengo entre las personas que admiro por su capacidad de trabajo, entrega a su especialización, sensibilidad social y potencial cierto para una ciudad que no tiene otro camino que reinventarse contando con profesionales como él. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, José Manuel. Hemos puesto colorado, no era para tanto. Gracias de igual forma. Bueno, la conferencia, como bien ha dicho Antonio Peinado, no es inédita. Ya la he presentado en alguna que otra ocasión. De hecho, fue en octubre del año pasado cuando se cumplía el 107 aniversario del fallecimiento del ciudadano Salvochea, más concretamente en el Archivo Histórico Provincial. Él me pidió que si la podía traer y obviamente pues no hay problema ninguno. Me queda un poco así porque José Manuel se sabe mi vida mejor que yo. Eso es que yo te he contado que me quería mudar o algo de eso. A veces hablo más de la cuenta. Sí, sí. No, oye, pero que no me importa. Ahora hablamos a la salida. Bueno, vamos a darle a esta, no a la beatificación de Fermín Salvochea. El nombre, y si ustedes no han caído, yo se lo digo, el nombre es pura ironía. No hay ningún grupo de gaditanos que se le haya subido a la cabeza a Fermín Salvochea y ahora lo quieran hacer beato y santo. No. Es todo como una pequeña broma. Lo que viene a reflejar el título es pues el desconocimiento que tenemos sobre su figura y sobre todo las distintas mitificaciones que se han hecho sobre él a lo largo del último siglo, a lo largo desde su fallecimiento hasta hoy día, y cómo se ha llegado a tergiversar ya no solo su figura, sino también su pensamiento y sus distintos hechos. Es por eso que la hemos titulado así, no a la beatificación. Es decir, a Fermín Salvochea no hay que hacerlo santo, ni hay que dibujarlo como un santo, ni como el alcalde de los pobres, porque Fermín Salvochea, como vamos a ver a través de la conferencia, está por encima de todo eso, y lo que hay que hacer es escarbar un poco y situarlo en su momento, más cuando estamos viviendo todos por lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora más que nunca se hace falta, si no su figura, si no su persona, así al menos su comportamiento y por supuesto su ideal. La conferencia se divide en dos partes. En primer lugar vamos a hacer un rápido, o voy a intentar ser rápido, repaso a lo que fue su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y en la segunda parte vamos a desmitificar, vamos a traer aquí a colación algunos planteamientos de cómo se le dibuja en la actualidad, y vamos a ver cómo esos planteamientos pues son falsos, ¿vale? Y al final, bueno, pues veremos, espero que salgamos de aquí con una idea de un Salvochea más cercano a lo que fue y lo que representó. Como bien decía, vamos a empezar por su nacimiento. Salvochea, Fermín Salvochea, nace en Cádiz en 1842, en el mes de marzo. Ahora ya, yo qué sé, yo sabía que tú lo habías pensado. Hará
170 y tantos años, que nació en Cádiz, más concretamente en esa plaza, o lo que llamamos plaza de Viudas, ¿no? Lo que era la antigua calle Francisco García de Arbolella, que es una calle bastante más ancha de lo habitual en Cádiz. Y bueno, tenéis ahí, me he traído una luz, tenéis ahí la fachada del edificio, donde se puede, si pasáis por allí algún día, podéis apreciar aquí una placa que os la he ampliado. Es una placa que dice: en esta casa nació el 1 de marzo de 1842, ahí viene la fecha, el ciudadano don Fermín Salvochea y Álvarez, defensor incansable de los intereses populares y de los derechos humanos. Cádiz, ojo a la fecha, muy importante, Cádiz, 21 de febrero de 1981. Es una placa que se pone ahí, bueno, pues digamos en los primeros momentos de la democracia actual que disfrutamos, y más concretamente con el primer gobierno municipal en democracia, que surge de las urnas en 1979, que dirigía Carlos Díaz, y que no solo conformaba al Partido Socialista Obrero Español, sino también al Partido Comunista y al Partido Socialista Andaluz, creo que andaluz, ese es el ayuntamiento que coloca esta placa. Pero ya con anterioridad había habido una placa. De eso nos hablan los distintos escritos que hay sobre Fermín Salvochea, una placa que es destruida durante la dictadura. Y bueno, él va a nacer en el seno de una familia de comerciantes de ideas, digamos, liberales, de ideas cercanas a la democracia. Más tarde os hablaré de su padre y de su madre. Seguidamente, una etapa importante en su vida es la que va desde 1852 a 1862, que es una época de estudios, ¿no? Él antes de esa época, siendo niño, estudia en el colegio de San Felipe, no el que está en la avenida, que todavía no existía, sino el colegio de San Felipe de toda la vida, que está al lado del oratorio. Ahí vemos el patio. Él, entre otros profesores, va a conocer a Eduardo Benot, que era bastante mayor que él, pero que sin duda luego, a través de lo que va a ser su vida, van a tener distintos episodios en común. Pero a partir de 1852, su padre, y hasta el año 62, su padre lo va a mandar a estudiar a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues, digamos, él va a vivir, igual que, como decía Alberto Ramos en el Congreso, que le dedicamos a Salvochea el año del centenario de su fallecimiento, como él decía, que seguramente las influencias sociales que tenía de Fermín las tuvo que palpar en las calles de Cádiz, donde había realmente muchísima miseria a mediados del siglo XIX, pues no solo se van a empapar de las miserias de Cádiz, sino también de las de Inglaterra. Estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, donde la clase obrera está totalmente explotada, viviendo en muy malas condiciones de vida, en fábricas, hacinados en fábricas y demás, y entendemos que es en esos 10 años de estudiante que va a estudiar comercio, donde estudia idiomas, ahí es donde él va a ver y se va a dar cuenta de la situación que ha llevado el capitalismo a la clase obrera, aunque él no pertenezca a la misma. Él viene de una clase, de una pequeña burguesía gaditana. Y en Londres también va a leer, va a conocer a determinados personajes, a determinados filósofos, pensadores, que le van a marcar, no porque él lo diga yo, sino porque él mismo lo dirá posteriormente. Estamos hablando, por ejemplo, de Robert Owen, uno de los primeros socialistas utópicos, que poco tienen que ver con los socialistas de hoy día. Tenemos al internacionalista Thomas Paine, que es este señor que os pongo aquí en la imagen, ¿verdad? El internacionalismo, que es como al final de su vida él se va a definir, donde no se creen en la frontera, sino en la unidad de todas las culturas y de todos los obreros, ¿no? De una manera internacional, sin importar la procedencia del país o zona. Y por supuesto del ateísmo este es más difícil de pronunciar, de Charles Braudel. Esas son sus tres principales influencias en estos años en Londres. Termina sus estudios y regresa a Cádiz 10 años después,
donde, bueno, ya siendo mayor de edad, va a entrar a formar parte del Partido Demócrata Gaditano. Hay un estudio, hay un libro, que ya tiene algunos años, de Pepe Marchena, sobre este partido. El Partido Demócrata Gaditano no era otra cosa sino que el Partido Republicano, que había que surge en Cádiz durante el reinado de Isabel II. En ese partido ya estaba su padre, Fermín Salvochea padre, y este partido tenía un órgano, digamos, un órgano de prensa, que era la Revista Gaditana. Él va a empezar a hacer sus primeros escritos pues, en esta publicación, y en este ambiente pues, va a conocer, entre otros personajes, a este señor de grandes barbas, que, si no lo conocéis, yo digo que era el jerezano Ramón de Cala. Ramón de Cala, que fue uno de los primeros que en Jerez va a montar un falansterio que en los terrenos del Templo. Un falansterio, se montó un terreno y allí, bueno, pues se fueron familias a vivir, experimentando cómo sería aquello de vivir en una sociedad totalmente igualitaria. Una nueva influencia más en la figura de Fermín Salvochea. Entra en política y con 20 y pocos años, como bien decía Antonio, va a suceder un hecho en Cádiz, como es la Revolución de la Gloriosa, en 1868, a través de la cual pues, se va a derrocar a la reina Isabel II, una de las monarcas más nefastas que ha tenido este país, o este reino, como ustedes lo quieran llamar, junto con su padre, Fernando VII. Hago un inciso. Si ustedes tienen tiempo y quieren echar un buen rato, busquen un libro llamado Los Borbones en Pelotas. Los Borbones en Pelotas es un libro que durante muchísimos años estuvo prohibido, pero en el año 91 se volvió a editar. Y es un libro que escribieron y dibujaron los hermanos Adolfo Bécquer, Valeriano y Gustavo. Hecho años antes de esta revolución, donde a través de dibujos y demás se criticaba todas las tropelías y demás y vicios que tenía la reina Isabel II. Aparece el padre Clares, aparece su cornudo marido, el rey consorte, Francisco de Asís, además que lo dibujan con unas cornamentas. Pueden echar un buen rato con esos Borbones en Pelotas. Bueno, pues Fermín Salvochea, en esta revolución, en esta sublevación, que va a unir a militares y a civiles de toda España, pues él va a ser uno de los cabecillas de la rebelión en Cádiz con 20 y pocos años, y va a estar en uno de esos batallones milicianos, que voluntarios de la ciudad, gaditanos de a pie, como sois vosotros, bueno, formaron parte. El general Topete se alza contra la reina aquí en la bahía de Cádiz, que es donde se encontraba la mayoría de la marina de aquel entonces. Las principales ciudades de España apoyan la revolución, y la reina, que estaba en septiembre, porque esto sucedió en septiembre de 1868, que estaba de vacaciones en San Sebastián, pues sí, al no tener apoyo, coge camino de Francia y se marcha al exilio. Es el primer capítulo importante en la vida política de Salvochea, pero muy pronto va a dar al traste, porque estos republicanos, como él entonces lo era, van a ser dados de lado. Van a ser dejados de lado por los militares, porque no se va a instaurar en un primer momento la república, sino que se va a empezar, general Alperín y compañía, va a empezar a buscar a otro monarca, y eso va a hacer que la ciudad de Cádiz estalle en armas y él tenga finalmente pues, que huir a la sierra con Paul Angulo, con Rafael Guillén y otros, y finalmente tenga que marchar al exilio. Al marchar al exilio, del cual no volverá hasta el año, bueno, antes de pasar al siguiente episodio. Esta es la situación en que quedó la plaza de San Juan de Dios, como pueden comprobar, todo llena de disparos, cuando entraron en la ciudad las tropas de caballeros de Rodas en contra del gobierno que se había hecho fuerte, ¿no? Fermín Salvochea y los milicianos, los voluntarios de la libertad, creo que se llama. En 1873
se proclama la Primera República, aquí tenéis una alegoría, él regresa y hay elecciones municipales, como se suele decir, y él, que ya tiene gran fama por su valentía y su arrojo entre los gaditanos, pues él va a ser elegido primero concejal y después alcalde. Os pongo esta imagen de él. Esta imagen nos representa a un Fermín Salvochea alcalde, porque Salvochea fue alcalde muy joven, creo que apenas tenía 30 años. Os lo traigo porque la plaza y donde él está ubicado sí representa la plaza de San Juan de Dios cuando él llega a ser alcalde. Lo que pasa es que la imagen no tiene mucha calidad. Este cuadro se realiza en el año 32, si mal no recuerdo, por el pintor Federico Godoy, un encargo del primer ayuntamiento de la Segunda República. Y bueno, a él, su rostro es el Fermín Salvochea de los últimos años. Después vais a ver una fotografía que se ve que está tomado de ahí, ¿no? Pero, como digo, la plaza no. ¿Por qué sabemos que la plaza es de la época de cuando él es alcalde? Bueno, pues porque para empezar tiene aquí unas pequeñas edificaciones, que también la habéis visto en la anterior imagen, que son una especie de barracas que por aquel entonces tenía la plaza San Juan de Dios y que la afeaban bastante y que él va a ordenar incluso derribar cuando sea alcalde. Y otro detalle que nos habla de que es su época de alcalde el cuadro, porque él está sobre la muralla o sobre las puertas del mar, que van a desaparecer a principios del siglo XX, estando él todavía en vida, si mal no recuerdo. Tiene otra curiosidad el cuadro, y es que tiene el bastón de mando de la ciudad como alcalde, así como el sombrero de ala ancha que él utilizó en su época, en sus años de la gloriosa y demás. Hay grabados donde él se le ve un sombrero de ala ancha que él usó prácticamente toda su vida junto a unas gafas de estas que se oscurecen, porque él tenía mucho problema de visión, ¿no?, por la claridad, y llevaba esas gafas. Prácticamente en todas las imágenes que hay sobre él siempre se le retrata con gafas y con el sombrero de ala ancha. En esta ocasión pues aparece lo lleva en la mano. Otro detalle, ya para finalizar con el cuadro, es su relación con la prensa, como iremos viendo en esta conferencia. Tiene aquí, aunque no se aprecia porque la imagen no es muy buena, pero parece que es el Diario de Cádiz, aunque él nunca escribió en ese diario, porque pone DIF aquí, y aquí parece que pone demócrata, ¿no? Parece que son las palabras. Este cuadro, para quien lo quiera apreciar en toda su plenitud, y mucho mejor, porque ya os digo que esta imagen no tiene muy buena calidad, se encuentra en el ayuntamiento. Lo podéis apreciar ahí. Como decía, en 1873, en febrero, se instaura la Primera República, se le elige como alcalde y bueno, y va a tener su alcaldía va a ser muy breve, pero prácticamente va a revolucionar la ciudad. Todos los niños tendrán obligatoriedad de ir a la escuela, por poner un ejemplo. La plaza de Candelaria, que todos hoy disfrutamos, ¿verdad?, en origen, y esto luego si queréis, para no alargarme mucho, si queréis lo hablamos al final, el origen de esa plaza está en su alcaldía, e incluso muchos todavía recuerdan cómo intentó vender la custodia de plata de la catedral para darle armas al pueblo de Cádiz para defenderse. ¿Por qué? Defenderse, porque sabían que iban a ser atacados en el momento que en España, en esta república, primero unitaria y luego federal, pues va a haber políticos como él que apuesten por la independencia y por el cantonalismo. Cádiz, como todos sabéis, en su alcaldía es declarado cantón, como otras ciudades como Cartagena, y desde Madrid pues mandan las tropas que van a llevar aquí una dura represión. Él, ante el general Pavía, entregará la ciudad y se hace el único responsable de todo lo sucedido, pues liberando de cierto modo a los vecinos de Cádiz de los castigos que le podrían venir. Castigo, por ejemplo, lo que sufrió él, porque a partir de ahora, ahí vemos un retrato, un dibujito de Salvochea, sí, más joven, mucho más joven que aquí. Es un retrato que aparece en un calendario de la época con grandes figuras políticas del momento, y el principal es él. No es un calendario hecho en Cádiz, es un calendario
que yo encuentro en Ámsterdam, para que veáis la fama que este hombre, lo pongo aquí para que veáis la fama que este hombre llegó a tener. Y aquí empieza su calvario. Cuando es detenido por el general Pavía, bueno, pues él va a ser condenado a cadena perpetua. A cadena perpetua, de por vida. Y va a ser mandado, pues, os pongo el mapa para que veáis el recorrido que va a hacer. Él va a ser mandado a las terribles cárceles que había entonces en el África español. Él incluso va a llegar a rechazar amnistía. Él decía que, que a él no lo tenían que perdonar porque él no había hecho nada malo. Él las rechazaba. No solo la rechaza, sino que además se va a escapar. Se va a escapar, va a llegar a Francia, de Francia saltar a Inglaterra, luego a Portugal, donde lo cogen nuevamente y de nuevo a la cárcel. Es en esta época donde ya va a empezar a dejar de lado sus ideas republicanas para pasarse a las ideas anarquistas. También es la época donde estas ideas comienzan a aflorar y a llegar, ¿no? Sobre todo hay una gran influencia como es la de Pedro el Ruso, príncipe ruso, Pedro Kropotkin, que a él le llega de sobremanera. Va a estar preso. Esta etapa va de 1874 hasta 1885, cuando fallece Alfonso XII. Hay una amnistía y él va a aprovechar para volver a España y a Cádiz. Y va a ser una de las épocas más amplias donde él va a estar aquí instalado. Estamos hablando de entre 1895 y 1893. Y va a ser una época, a pesar de que estamos hablando del reinado de Alfonso XIII, que digamos que persiguió mucho al movimiento obrero, él va a ser prácticamente el abanderado de ese movimiento en la ciudad. Va a crear centros obreros y va a crear este periódico llamado El Socialismo, el cual prácticamente lo llevaba él solo. Él, en el socialismo, bueno, pues redactaba todas las noticias que el mundo obrero gaditano pues producía, pero también se hacía eco de otros periódicos europeos y del mundo donde había noticias interesantes sobre el movimiento obrero. Él, que era una persona muy culta, traducía los artículos, los publicaba y así pues el gaditano a pie lo podía leer. Pero va a ser una época donde se le va a perseguir, no solo a él, sino al resto del movimiento obrero, sobremanera. La época de las presidencias de Antonio Cánovas del Castillo, totalmente, estamos hablando de esa democracia que no era tal democracia, donde gobernaba el Partido Conservador de Cánovas, el Partido Liberal de Sagasta, donde en realidad las elecciones estaban totalmente amañadas desde a las de la nación hasta las elecciones municipales, y va a ser perseguido para intentar quitarlo del medio porque molestaba. Por cierto, una curiosidad, la fiesta del 1 de mayo, la primera vez que se celebra en España es en Cádiz, y si mal no recuerdo no sé si en 1891 o en 1892, quien la encabeza y quien la va a dirigir va a ser Salvochea, lo cual va a traer de cabeza digamos, a todos los estamentos del poder. Finalmente lo van a coger con la excusa de echarle la culpa del asalto campesino a Jerez, que hay en 1892, se le hace un consejo de guerra que comienza en Cádiz, en la cárcel vieja, que se llama Casa de Iberoamérica. Cada vez que empezaba el consejo de guerra a juicio, aquello, podéis imaginar, todo el mundo de Cádiz, los obreros de Cádiz, las obreras de Cádiz, querían mucho a Salvochea, se iban allí a la puerta, se tiraban piedras y demás, hasta que finalmente las autoridades deciden mandarlo a Jerez, que era Jerez y Cádiz son ciudades como totalmente el día y la noche, ¿no? Y allí sí lo van a juzgar y lo van a condenar a 12 años. Hemos contado una cadena perpetua, que obviamente no se llevó a cabo entera, pero ahora son 12 años más. 12 años más donde ingresará en prisiones muy duras. A esto hay que sumar que ya tiene determinada edad, ya no es un joven de 30 años, lo mandan a Valladolid y a Burgos. Estará preso entre el año 93 y el año 99, y aquí es donde sucede el episodio de su intento, lo que parece ser que fue su intento de suicidio. En una celda parece ser que él se intenta
intentó hacer unos cortes en el cuello y se cuenta que hacía tanto frío en la celda que la sangre pues se coaguló y no llegó a suicidarse. No se sabe si fue así o es que el corte no fue de la importancia como para desangrarse, pero la verdad es que la noticia llegó a Cádiz y la podemos ver reproducida en la prensa. Finalmente, ya bastante, no muy mayor, pero sí muy deteriorado por esa vida, por tanta cárcel que había sufrido, pues se acoge a una amnistía y llegamos al final del siglo, XIX. 3 años que van a abarcar entre 1899 y 1902, principio del siglo XX, donde tras una breve estancia en Cádiz, hay que decir que cada vez que venía a Cádiz esto era una fiesta. Él llegaba de donde estuviera, llegaba en tren y la gente en la estación que todavía existe, pues les recibía con todo tipo de vítores y alegría, excepto las autoridades. ¿No? Las autoridades enseguida se ponían alerta porque ya veían que llegaba Salvochea y Salvochea podía empezar a ponerlo todo patas arriba y eso les molestaba. En esta pequeña estancia en Cádiz y también él va y viene a Madrid, también vivió bastante tiempo en la capital, va a conocer a este joven que posiblemente fuera su discípulo más importante, el sevillano Pedro Ballina. Aquí Pedro Ballina está en una foto muy joven. Pedro Ballina es un estudiante de medicina. Los estudiantes de medicina, los que querían en Sevilla estudiar medicina, tenían que venir a Cádiz. Ellos se conocen aquí, hay mucha diferencia de edad entre ellos, pero él va a seguir su tradición y sus ideales, pues hasta su muerte en una selva mexicana, ya pasada la segunda mitad del siglo XX. Pedro Ballina, para todo el que le interese, es un personaje digno de leer. Tiene sus memorias en las cuales hace mucha... nombra mucho a su maestro, ¿no? A Salvochea. Y en estos 3 años, entre el 99 y el año 2, pues se va a producir, o Salvochea va a producir el escrito más extenso que él tiene. Él siempre escribía artículos, poemas en prensa, pero esta contribución de sangre es, digamos, la obra ideológica más importante, pero tampoco es muy extensa, porque estamos hablando de un librito muy, muy pequeño, el cual se la dedica al esclavo. En estos años en Madrid va a trabajar para la revista Blanca, que llevaba a la familia Urales, y va a escribir en periódicos como El País o El Heraldo. Y ya por último, en 1902, va a regresar a Cádiz, donde va a fallecer 5 años después, en 1907, cuando tenía 64 años. Y bueno, como todos sabéis, o a lo mejor habéis escuchado de vuestros padres y abuelos, su muerte está rodeada de una estela de leyenda y misterio, ¿no? Se cuenta que era tan bueno, que dio incluso su cama y que él dormía sobre una mesa. Y bueno, parece ser que él cae de la cama donde dormía. Él era un hombre muy austero, allí en casa de su madre, porque hay que decir que su madre le sobrevivió a él, y aquella caída le produjo una enfermedad que supongo que también a la mala vida que había llevado, pues termina por fallecer el 27 de septiembre de 1907. Y bueno, y su entierro fue multitudinario. Os he traído 2 fotografías de su entierro, donde se dice, contaba la prensa, que asistieron nada más y nada menos que 50.000 personas. Este es el féretro donde van los restos de Salvochea. Esto es en la plaza de Argüelles. De hecho, en la plaza de Argüelles hay una placa y no es un busto, es un alto relieve, ¿no? Que todavía lo podéis ver. Y bueno, y es muy curioso las imágenes, es para detenerse, porque se puede ver perfectamente cómo van personas de distintas clases sociales. ¿Tú cómo sabes eso? Si salen además de pasar no ve las caras, o sea, quiénes son, sí, pero es que en esta época, posteriores, se podía saber por el sombrero. Y aquí vemos un gorro de un canotier, aquí vemos otro. Esto no lo lleva un obrero, un obrero no tenía dinero para pagarse esto. Aquí vemos gorras, sombreros. Este señor o chaval que se está quitando la gorra, los que llevan gorra sí son obreros. Incluso vemos un bombín. Hay que tener mucho dinero para tener un bombín.
una espectacular imagen también de su entierro. El féretro salió, como decía, a casa de su madre, se refugió en el ayuntamiento porque llovió muchísimo, pasó por la puerta, cuando escapó siguió la marcha, pasó por la puerta de tierra, como veis todavía no están en esos arcos que se abrieron en los años 50, y cogió por el camino, lo que se llamaba Camino de Arrecife, hasta llegar al cementerio de San José. Aquí vemos otra vez el féretro, y es muy curioso, ¿no? Aquí vemos muchos hombres con gorras, incluso aquí vemos una corona de laurel, que portan varios hombres. Y aquí se acaba la vida de Fermín Sabochea a grandes pinceladas para no marearos mucho. El que fue primero republicano y luego pasó a las ideas anarquistas. Siempre defensor de los obreros, de los jornaleros, y siempre buscando, bueno, pues una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad llena de desigualdad y tal, él y muchos como él, intentándolo cambiar, incluso si hacía falta enfrentándose al poder con las consecuencias que aquello tuvo. Pero claro, eso lo podemos ver en algunos libros, que si queréis al final que os recomiende alguno, pues lo podemos hacer. Pero claro, eso es lo que ha quedado de Fermín en su ciudad y en toda España. No, en toda España está prácticamente olvidado, en su ciudad un poco menos. Aunque, como he dicho antes, él fue una figura de importancia nacional e incluso internacional. Pero ¿qué es lo que se suele decir? Vamos ahora a hablar de esos mitos y leyendas que hay sobre Fermín Sabochea, ¿no? A ver si son verdad o son mentiras. El primer mito, o la primera leyenda: Sabochea era un niño rico. Eso siempre se ha dicho. Era una familia, un pastizal, esa gente estaba podrida. Bueno, hoy sabemos que eso no es cierto. Es verdad que era una familia que pertenecía digamos, a la pequeña burguesía gaditana, pero ni eran ricos ni tenían unas grandes rentas. Su padre, Fermín Sabochea Terry, eran, digamos, como familias venidas bastante a menos, que vivían bien, pero venidas a menos. Su padre era Fermín Sabochea Terry, su madre, que la veis en la imagen, era Pilar Álvarez. Por cierto, Álvarez, el apellido de mamá, le venía, su madre era familia de un señor que era, ahora mismo no me acuerdo del nombre pila, pero que era Mendizábal. Mendizábal, que hizo la famosa desamortización desde el gobierno de Madrid a mediados del año 50, donde se le expropiaron muchos bienes a la iglesia para sacar dinero para el Estado. Bueno, pues su madre, que era una señora muy católica, provenía de la familia de Mendizábal, lo digo como curiosidad. Pero ¿de dónde puede venir eso de que Sabochea era rico? Bueno, en realidad era una familia comerciante normal, con sus negocios. Bueno, pues en vida ya había gente que así lo opinaba. En 1891, un gaditano llamado Ernesto López Fernández escribió un libro llamado Siluetas Gaditanas, donde hablaba de personalidades de la época. Y incluyó, casi todas, eran personas de orden, de bien. Pero al hombre le dio por incluir a Sabochea. Ahí se ve de su importancia. Y dijo de él que era un hombre de gran energía, que defiende a todo trance sus ideales, habiendo sufrido con entereza largos años de prisión, perdiendo en la política una fortuna, pero conservando siempre su intachable honradez. Esta fortuna, bueno, es verdad que sí, que dilapidó parte del dinero que podían tener, pero hoy en día, y estudiado por José Luis Gutiérrez Molina, sabemos que no era una familia excesivamente adinerada. Vamos con el segundo mito. Vamos a hablar de algunos, hay más. Sabochea era médico. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. ¿Lo han escuchado o no? ¿No? Bueno, pues yo les digo que vayan ustedes a Algeciras, donde van a encontrar la calle Dr. Fermín Sabochea. En Algeciras se creen que alguien se lo creyó en algún momento. Efectivamente, él no estudió medicina aquí en Cádiz. Él estudió, como hemos visto, su estudio básico en San Felipe, donde estudiaban los niños de familia de bien, y luego fue a estudiar comercio e idiomas a Inglaterra. Pero ¿de dónde viene eso de médico? En realidad tiene su kit de la cuestión. Y es que vamos a ver algunos ejemplos. Juan Egea, que no sé si alguno de ustedes lo conoció, Juan Egea escribió algunos libros a finales de los años 70,
del pasado siglo XX, también escribiendo sobre determinados personajes de la ciudad, y le dedicó algunas líneas a Salvochea. Decía: tenía tal bondad que le obligó a dedicarse a la lectura de libros de medicina para aliviar o curar a sus compañeros de cautiverio en más de una de sus largas temporadas en presidio. Yo no sé si fue la bondad lo que le llevó a, desde luego, a interesarse por la medicina. Quizás fuera más justo decir la necesidad o la curiosidad. Estamos hablando de un hombre que, como su primera etapa en presidio en el norte de África, con unas condiciones muy malas, seguramente él se acercó a la medicina, uno, porque era una persona inquieta, y dos, por su propio bien y el de sus propios compañeros de presos políticos, ¿no? Es un ejemplo. Luego hay otro ejemplo de su interés por la medicina, lo vemos en su segundo testamento, el que firmó en 1906, donde, que lo veis ahí en la pantalla, donde donó su cuerpo, él termina donando su cuerpo a la medicina. Aunque no sabemos muy bien por qué ese testamento no se llega a cumplir, porque él es enterrado, ¿no?, en el cementerio de San José. Pero él, en 1906, firmó que su cuerpo fuera enviado a la Facultad de Medicina para que los alumnos de medicinas de Cádiz, bueno, de Cádiz y de todos los lugares de España que venían aquí, pues hicieran con él las pruebas que creyeran convenientes. Él además tenía mucha amistad con Celestino Párraga, que era el entonces decano de la Facultad de Medicina. Pero hay más pruebas de su curiosidad por la medicina. Pedro Ballina, su discípulo del que hablaba antes, también nos dice en sus memorias, nos cuenta cómo, enferma de viruela, y estando los dos en Madrid, Salvochea iba con unos trocitos de algodón y con un mejunje que no sé de dónde lo había sacado, pues le iba curando todos los días la viruela para que no le quedara rastros en la cara. Esto viene en las memorias de Ballina. Y por último, y esto me van a permitir que se los lea porque creo que es bastante divertido, hubo un señor, Manuel Figes Aparicio, llegó a escribir, llegó a convivir con Salvochea en Madrid a principios del siglo XX, y tiene, en una de esas reuniones que ellos hacían en los casinos de Madrid a principios del siglo XX, tuvo una experiencia con Salvochea que nos habla de su relación con la medicina y que creo que es bastante divertida. Dice Salvochea: lo que usted sufre, Manuel Figes, lo que usted sufre es de neurastenia y necesita corrientes eléctricas. En aquellos momentos se llevaba mucho eso del electroshock, eso era, vamos, no va más. Así que fuimos al Casino General, dice Manuel, y de un cajón sacó un aparato, 2 trozos de hojalata en forma de plantilla al cabo de un flexible. Hizo el enchufe y empezó él para adoctrinarme. Primero sostuvo las láminas entre las manos y luego la aplicó a las piernas. Se sentía así mejor de salud. Dijo Salvochea: ahora usted, a Manuel Figes, ahora usted verá que bien le hace. Pero 3 minutos nada más. Dice Manuel: tomo una palantilla de la mesa y la suelto con un grito. La descarga es terrible. Una hojalata toca la otra, una detonación. ¡Pum! Todo se queda en negro, el casino se le va la luz. Salvochea y yo estamos mudos. ¿Estará herido? Era mayor Salvochea. En los salones suenan voces, llegan velas. Salvochea llega lívido y descompuesto. Aquel hombre impávido y sin nervios, estamos hablando de una persona que no le importa, esto no está aquí, esto lo digo yo, estamos hablando de una persona que no le importó poner un cañón en el balcón de San Juan de Dios, ¿no?, y dispararlo y hacerlo. Pues ese mismo señor se queda impávido, sin nervios, ante la muerte, está nervioso y acobardado por el insignificante destrozo que hemos hecho en el casino. Porque sabéis la personalidad de este hombre, ¿no? Es capaz de encender un cañón, pero ante un destrozo en un local ajeno, el hombre pues se asustó, ¿no? Es una forma más de ver ese Salvochea interesado por la medicina, y que ha hecho, bueno, pues que se haya tergiversado tanto su figura que algunos crean pues que era médico, como sucede en Algeciras. Vamos a hablar de su ideología. Aquí algunos se enfadan, porque claro, Salvochea, ¿qué era? ¿Era un socialista?
era un republicano, era un anarquista. Aquí todos quieren a Salvochea, todos quieren llevarse a Salvochea a su terreno, pues saben que Salvochea tiene mucho tirón. Pero no solo eso, sino que además hay, sobre todo en el mundo del periodismo, ya que incluso los periodistas se han hecho un lío con Salvochea. El año del centenario de su muerte, donde hubo un congreso aquí en Cádiz en el cual estuve involucrado, llegamos a leer cosas tales: el alcalde anarquista. No, cuando fue alcalde era republicano, él todavía no sabía de la existencia del anarquismo, él fue anarquista después. Pero es que hubo una chica que lo hizo todavía peor, no me voy a decir su nombre, me queda muy bien, fallo de cualquiera, pero para que llegáis a comprender el caos que hay, ¿no?, sobre su figura. Llegó a decir una periodista: el anarcofranquista Salvochea, anarcofranquista, una mezcla de anarquista de franquista y anarquista, una cosa. ¿Esto qué? No, vamos a ir por partes. Como bien hemos dicho antes, él, para dejarlo claro, él es un republicano en su primera etapa política, por así decirlo. Y después de tantos desengaños y otras influencias, pues sí termina siendo un anarquista convencido e incluso un hombre de acción. Salvochea era de los que decía que si llegaba un momento de sentirse tan oprimido y demás, si había que dar un puñetazo en la mesa, pues se daba. De hecho, él era más un hombre de acción que un hombre de pluma. Él decía que la prosa no se le daba muy bien. De hecho, su obra literaria, como hemos visto, como he indicado, es bastante cortita. Pero claro, todo este caos, claro, puede venir provocado por los distintos intereses que han tenido unos y otros. Como he dicho antes, el cuadro de Godoy se le hace en época republicana, en la Segunda República, entre el 32 y el 36, porque los republicanos quieren hacerse con su figura. Además no es el único homenaje que los republicanos de Cádiz le hicieron. En aquellos años también se le va a hacer un sello. Creo que el sello, si lo buscáis por internet, lo podéis encontrar. Pero también son los años donde se le hace ese busto que todavía existe en la plaza de Argüelles, que aunque en la dictadura se derribó, de hecho tiene en la nariz tiene un golpe dado, ¿no? La actual democracia se ha repuesto. Pero, claro, ahí entiendo yo también parte de la equivocación, ¿no?, de republicanos. Pero eso quiero que os quede, al menos que os quede claro. Bueno, y que no se me olviden, los socialistas siempre también lo han reivindicado mucho. El origen de esta reivindicación, ¿dónde puede estar? Bueno, pues en la figura que estáis viendo en pantalla. ¿Alguien sabe quién es este señor? No es Blas Infante. ¿Nadie lo sabe? Es normal que no lo sepáis. Aunque fue un señor que en Cádiz tuvo mucha fama por su importancia política. Es Juan Antonio Santander Carrasco. Se puede decir que es el padre del socialismo de Cádiz. Voy a contar una anécdota. Cuando en esta conferencia en el archivo provincial había muchos socialistas, pues en la primera fila. Y me dirigí a ellos. ¿Alguien sabe? Ninguno lo sabía. Ninguno lo sabía. Sí, Juan Antonio Santander, ya le sonó el nombre. Bueno, pues ya tenéis ahí su rostro. Este hombre, que fue concejal en la Segunda República, muy poco tiempo, porque además fue nombrado diputado en las elecciones, en las elecciones de la Nación. Falleció poco después y su entierro fue de lo más popular aquí en Cádiz. Bueno, pues este es Juan Antonio Santander. ¿Por qué os lo traigo? Porque Juan Antonio Santander también fue discípulo de Salvochea. De hecho, fue uno de los que firmaron como testigo en el Segundo Testamento, ese que dice que su cuerpo quiere que vaya a la Facultad de Medicina. Lo que ocurre es que Santander se ve que está cercano a Salvochea, luego va a llegar a las ideas socialistas. No solo eso, sino que además es el fundador de la agrupación socialista de Cádiz, lo que es hoy el PSOE en Cádiz. Entre unos y otros han querido arrastrar la figura y entiendo que eso es lo que ha llegado a no tener muy claro qué demonios era Fermín Salvochea. Pero para que vosotros lo sepáis, primero un republicano federal y luego un anarquista. Otro más. Fue Salvochea literato. Bueno, esto creo que me lo voy a
me lo voy a saltar porque tampoco quiero calentar mucho la cabeza. Solamente indicaros que hay quien lo ha descrito como un dramaturgo, tal cual. Así lo hizo Francisco Cuenca para una biblioteca, para una enciclopedia llamada Biblioteca de Autores Andaluces, donde a Fermín Salvochea lo define como literato, autor dramático, político revolucionario y propagandista de ideas radicales. Esto se escribió en 1925, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera. ¿El fallo de dónde puede venir? Pues creemos que es de la confusión que hay entre Fermín Salvochea padre y Fermín Salvochea hijo. Fermín Salvochea padre sí hizo sus pinitos en la literatura, escribió una obra de teatro llamada, la tengo por aquí, Cada mochuelo a su olivo, y creemos que la firma Fermín Salvochea se mezcló. Pero Fermín Salvochea Álvarez, alcalde cantonorista, nunca fue literato. ¿Que escribió en prensa? Sí. ¿Que escribió algún pequeño, digamos, librito como el que tenéis en pantalla, La contribución de sangre? También, pero nunca fue un literato. Y ya vamos terminando. ¿Fue Salvochea comparsista? Y dirán ustedes, ¿por qué dice esto? Hombre, pues no, tú que lo has estudiado. ¿Cuántas letras se le han podido dedicar a Salvochea, Antonio? Hay un libro dedicado. Hay un libro. Un libro que además ya se ha quedado obsoleto, porque el libro que creo de finales de los años 90, Sí, ya hay muchas letras más, lo que quiero decir. sí, sí. Claro. Se nombra continuamente. ¿Por qué la gente del carnaval está tan obsesionada con Fermín Salvochea? Si además no hay apenas un dato de Salvochea y el carnaval. Bueno, pues, ¿cuál es su relación? Su relación es que en vida, hoy sabemos, y eso el libro no lo recoge porque las letras salen con todo después, en vida ya se le escribían coplas a Salvochea. Hay una letra de, incluso algunas le defienden, de 1893, cuando está en pleno proceso, ese que he dicho que la gente iba a defenderlo a la cárcel vieja y lo mandan a juzgarlo a Jerez, decían, bueno, pues de ese carnaval decían los cesantes chirigoteos, que por cierto lo escribió un tal Mariano Muñoz. Nadie se acuerda de los petardos de hace años 2. Se refiere a unos petardos que explotaron en la Alameda en 1821. Pues hay infelices en la prisión. Esto parece un sueño atroz, que no hayan cogido todavía al autor, mientras que hay personas por ahí encerradas en la cárcel como donceles. Se le defiende como inocente. Pero estas letras, esta letra y otra más que hay de esta letra en realidad no han trascendido. Las que han trascendido son las que surgen a raíz de su muerte. Os voy a poner una. Si esto me deja. A ver. Esta es la letra, ¿vale? Es del año 1908. Está escrita poquito después de su fallecimiento. Y ahora, desde ahí no la veis, ¿no? ¿Sí? Bueno, como está grabada, la vamos a poder escuchar. Es el coro Los Molineros, un coro que surge en el barrio de San José y parece ser que la escribe Juan Sevillano Soria. Entre todos los hombres que han batallado por una idea, lleva la palma el nombre de Salvochea, paz y respeto al mártir, que donde son amigos no claudacia, defendió en todas partes la democracia, toda su vida fue consagrada a su ideal, hace ver la constancia que tuvo, triunfando siempre de sus rivales, cuando tuvo con los desvalidos, lo compartió, toda su pobre eso no tenía cama cuando murió, todo era su hermano, y siempre tuvo propicio, al llevar su amor al pueblo y su ideal, hasta el sacrificio, y en sus largas prisiones, a punto de perecer, renegaban de sus convicciones, ideando no hiciera mirones, pero quiso morir
esto cómo estaba. Esta es la letra que parece ser que le escribió Juan Sevillano. Sí, Juan Sevillano escribió realmente esta letra. No sé si a alguno le suena este nombre. Su familia vive todavía por aquí, la familia Sevillano. Juan Sevillano tenía 14 años cuando no sabemos si lo escribió él o otra persona. En la autoría, desde luego, aparece él. Bueno, y es un hombre al que se le debería dedicar otra conferencia, a Juan Sevillano. Una ya enmarcada en el carnaval, ¿no? Y en el movimiento obrero también. La cuestión es que es una letra que se ve que la gente en Cádiz conocía a la perfección su vida. Si recordáis el recorrido que hemos hecho, la letra no nos habla de la defensa de sus ideales, nos habla del tema de cuando muere, las largas prisiones, el intento de su suicidio y por supuesto su impactante entierro. Pero a partir de este momento se van a hacer, como decía Antonio, muchísimas letras, y ahí es ya cuando se va a tergiversar, el carnaval va a tergiversar su figura de una manera aplastante, ¿no? Va a haber en la Segunda República incluso autores que van a defender el hecho de que no se use el nombre de Salvochea para hacer carnaval. Como diciendo, no uséis a Salvochea porque lo que estáis haciendo es buscar alguno, el aplauso fácil, ¿eh? Y luego, ¿por qué no?, el premio, ¿no? Por lo tanto, era Salvochea compasista, gente del carnaval, no tenía nada que ver. Pero sí es verdad que la gente del carnaval sí lo tomó como algo muy suyo. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues para que os quede, que os quede claro quién fue este señor, por lo que luchó, entre otras cosas, y ahora hay un debate, Salvochea ya era de los que defendía, de los que pedía la jornada laboral de 8 horas. Fue uno de ellos. Lo que quiero decir es que es para que nos quede claro, pues, bueno, va pasando el tiempo, se van tergiversando ya no solo sus ideas, sino lo que realmente fue, y luego nos encontramos cosas como esta, que reciente. Farmacia óptica y centro auditivo, Río San Pedro, avenida San Fermín Salvochea, teléfono 956. San Fermín, ya que lo han puesto hasta el santo, él, que ni era hombre de religión, ni tampoco él pretendía ser un santo. Acabo diciendo unas palabras que decía una amiga y compañera de la Asociación Muisú, Vanessa Sigón, ¿no? Hace algunos años, decía que tal como se están presentando en la actualidad las cosas, bien que no haga falta un Salvochea, no hace falta muchos Salvocheas. Una frase que ella indicó en uno de los libros que he escrito sobre él, y que en realidad no dejan de ser, ella seguramente no se dio cuenta, pero una reflexión a la que llegaron ya también los gaditanos de hace 100 años. El propio Juan Antonio Santander, ese otro discípulo que al final fundó la agrupación socialista, a las pocas semanas de su muerte, indicaba en un diario de la capital: qué mejor tributo a su memoria que imitar su conducta en la vida y continuar su obra. Así que espero que os haya gustado, que haya quedado más o menos claro que no es